Muy buenas noches, tengan todas y todos, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRD. Hoy una noche diferente, una noche bien interesante para de alguna manera seguir hurgando en temas de interés. Muchas veces estamos siempre buscando quién tiene la razón y queremos ser nosotros, por cierto, quienes tengamos la razón, pero ¿quién tiene la culpa? La culpa no la tengo yo, la tiene el otro. Siempre también de alguna manera es fácil buscar el culpable del otro lado. Ese será el tema que estaremos desarrollando en esta jornada. Más adelante les presentaré a nuestro invitado especial. Mientras, les voy a invitar a que nos sigan en las diferentes plataformas digitales. Correo electrónico rompiendoparadigmastv@gmail.com para que se comuniquen con el equipo de producción. Importante también ser parte de nuestra comunidad en Instagram y es sencillito @rompiendoparadigmastv y por supuesto ser parte de nuestra comunidad virtual en nuestro canal de YouTube Rompiendo Paradigmas TV. Active la campanita de notificaciones, suscríbase para que sea parte de este programa, de este subprograma. Les decía que hoy estaremos hablando de quién tiene la culpa o buscando responder quién tiene la culpa y nuestro invitado especial es el siguiente. Licenciado José Alfaro, él es psicólogo clínico, especialista en psicología de la salud y ansiedad, es conductor de televisión y conferencista nacional, y yo quiero agregar actor, porque también a veces también le mete a la actuación, al histrionismo, a la música, o sea que es multifacético. Buenas noches, bienvenido José Alfaro, mi hermano. Desde la mañana, ahora la noche. Así es. Bueno, dimos un salto completo, ¿no? Pero Total. qué gratificante acompañarte hoy y sobre todo con ese tema. Qué educación tan rara hemos recibido, ¿no? En la que siempre nos inculcaron esa búsqueda del culpable. Y mientras tú hablas del tema, a mí me explotó la cabeza con una frase que normalmente utilizo cada vez que nos adentramos en la resolución de un conflicto, ¿no? Nos sentamos, ya sea 2, 3, 4, 5, 6 personas y decimos, bueno, aquí o todo el mundo tiene la culpa o nadie la tiene. Ok. Ajá. Ok. ¿De dónde parte ese o todos tenemos la culpa o nadie lo tiene? Que yo intento entender y conocer realidades, ¿no? Y entender la realidad de otro basado en mi propio aparato psíquico, en mis necesidades, en mis experiencias, en mis motivaciones, en mis pensamientos, en mi personalidad. Y es imposible que todo eso que es tan mío yo lo utilice para valorar una realidad en la otra persona. Sí. De esta forma hemos sido educados toda la vida. La culpa realmente es un sentimiento, ¿no? Y proviene de aquello del pensar que quizás se pudo haber hecho algo o en algún momento en el déficit de autoestima donde yo permito que otros piensen o digan que quizás lo que ocurrió o lo que va a ocurrir tiene que ver con las cosas que yo hice o dejé de hacer. Sí, sí, tal vez un poco para evadir mi responsabilidad en el hecho. Digo esto porque, por ejemplo, unos niños están jugando fútbol, pelotica de goma, y la pelota, el balón, golpea un vidrio. Inmediatamente el culpable, quien pateó o quien batió. Espérate, pero es que la pelota no tuvo una dinámica unipersonal. Esa pelota tuvo un movimiento donde muchos actores se hicieron sentir. Por tanto, la responsabilidad es de todos, no del que hace el toque para que produzca la acción final. Pero fue fulano, y cuando tú dices fue fulano, eso es un mecanismo de defensa. Ajá. Automático, pero ¿no? también de evasión. Claro, o sea, absolutamente. Culpable yo no, espérate. Y yo estaba jugando, pero fue él, no yo. Ajá, y que conlleva mucho ego de lado y lado. Okay. Porque el que culpa tiene ego. Y el que se siente culpable también tiene un ego. Y el que se victimiza por la culpa es peor, porque el ego también se disfraza de esa culpa y de esa victimización, ¿no? Al final es lo que quiere es llamar la atención y lo va a hacer de cualquiera de los dos polos. Totalmente cierto. Vamos a revisar, Alfaro, de inmediato precisamente algunos paradigmas asociados a este tema de la culpabilidad. ¿Te parece? Perfecto. Esto dice así. La culpa es un sentimiento generado por los seres humanos con base a las referencias internas que se tienen sobre lo que se está bien y lo que está mal. La culpa parte de la comparación. La culpa no existe, así dicen algunos. La culpa o el culpable sabe que hizo algo malo. La culpa está ligada a la baja autoestima. Sentirse culpable es saludable. La culpa tiene un patrón similar a la de la vergüenza. Vamos a partir de ese último paradigma. ¿Es cierto?
la culpa tiene un factor de vergüenza asociado. El que se siente culpable por algo o el que es expuesto ante una situación en la que se dice o se piensa que se tiene la culpa, obviamente va a generar emociones como la vergüenza. Okay. Pero ahí también tenemos lo que conversábamos al principio, el asunto de ese ego que intenta victimizarte. ¿Y si no se tiene vergüenza, es un sinvergüenza? Puede Entonces, existir, no, hay sin culpa. personas, claro, pero también está asociado a otro tipo de conductas, ¿no? Okay. Por ejemplo, sabemos que las conductas psicopáticas tienden a generar una ausencia total de la culpa. O sea, Bien. no hay ningún tipo de remordimiento por nada, aun y cuando sabes que transgredes y que haces daño, adrede. Pero cuando de pronto, patológicamente hablando, tú como psicólogo, como experto en esta parte clínica, es una condición del ser humano. Entendamos y revisando, a mí me gusta leer muchísimo, revisando esos patrones conductuales, por ejemplo, de los asesinos seriales o de las personas que cometen delito y que no sienten culpa de ninguna forma, es porque hay una carencia en su parte cerebral que no le permite disfrutar o generar emociones. Entonces, ¿cómo se puede hacer sentir culpable a una persona que por naturaleza no la tiene? Hay ausencia de empatía en este tipo de comportamientos y es muy difícil hacer sentir culpable a alguien que ya tiene una estructura psicológica que está orientada a la transgresión. De hecho, es mucho más fácil que una persona que se comporta de esa manera sienta placer por hacer cosas que dañan a los demás. O sea, cuando a ti te gusta algo, cuando tú sientes placer por esa actividad, muy difícil vas a generar culpa. Por eso hablamos de que se trata de un asunto muy patológico y por eso, por lo general, ¿no?, la orientación global y mundial acerca de este tipo de casos es más que todo legal. Enjuiciar, meter tras las rejas a este tipo de personas porque no hay forma quizás de acomodarlas. Te voy a cambiar de escenario. Te voy a traer a un escenario más particular y yo creo que de pronto más ligado a tus consultas, ¿no? En un matrimonio se acabó el amor. ¿De quién es la culpa? No me lo digas ahorita. No. Okay. A la vuelta llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso estaremos viendo quién tiene la culpa ante una ruptura amorosa. Se acabó el matrimonio, ya se finalizó. ¿Quién es el culpable? Alfaro lo responde, yo no, por si a la mosca. Ya venimos con más. No, el culpable fue el camarógrafo que no me avisó que me tocaba entrar en este momento. Y ya estamos de vuelta con más a través de la señal de TRB Rompiendo Paradigmas. Hoy con José Alfaro hablando acerca de quién tiene la culpa, de la culpabilidad. Esa forma de alguna manera en la cual buscamos responsabilizar a otros de lo que posiblemente sea yo el principal responsable. Quedamos en la pausa, Alfaro, en una situación amorosa, en un matrimonio. Se acabó el afecto, ya no siento lo mismo por ti. Esta convivencia tiene que llegar a su final. En ese sentido, ¿quién es el culpable? Tenemos la mala costumbre de pensar que cuando nos enamoramos o amamos a una persona, ya todo está implícito y tácito en eso, ¿no? Y que ese sentimiento y esas emociones nunca van a cambiar. Y lamentablemente si lo hacen, el amor, ese afecto, ese cariño, esa responsabilidad de ambos integrantes de la relación de pareja. Muchas veces las cosas que se dejan de hacer pesan mucho más que las cosas que se hacen para que este amor termine. Pero tratándose de un asunto responsablemente de dos, ahí la culpa es compartida. Tanto del que en algún momento hace algo para que este amor disminuya como el que lo permite. O como el que no hace nada para poder corregir circunstancias o comportamientos que están afectando esa relación de pareja. Es un asunto de responsabilidad compartida. Me voy a ir a lo matemático, Alfaro. Matemáticamente hablando, estadísticamente hablando, porcentual, a nivel de porcentaje. Ok, es de los dos, pero ¿quién tiene más que otro? Es que ese va a ser siempre el problema. O todos la tenemos o nadie la tiene. Okay. Porque es que es mucho más fácil como mecanismo de defensa y forma para victimizarse siempre culpar al otro. Por ejemplo, en los casos de infidelidad siempre culpamos al infiel, pero es que la infidelidad simplemente es una consecuencia de cosas que se generaron previamente, a menos de que se trate obviamente de una conducta infiel patológica, ¿no? Otro principio más ligado al aspecto neurológico, ¿no? La búsqueda del placer inmediato, la adrenalina, todo lo que eso genera.
Pero en los casos en los que quizás una pareja, cualquiera de los dos integrantes, es infiel, existieron eventos previos que fueron generando decepción, que fueron generando emociones negativas, que fueron alimentando esa decisión final de hacer lo que se hizo. Entonces, la madurez de todo esto está en el darse cuenta que muchas de las omisiones resultaron en que se gestaran las bases para que se cumpliera ese acto de infidelidad. Y aquí la madurez, para que esto no vuelva a ocurrir, es darse cuenta cuál fue mi responsabilidad dentro de eso, aun y cuando yo no lo hice, ponte, me lo hicieron, pero cuál es mi responsabilidad dentro de todo este acto. De esas acciones. Ahora, porque eso es lo que evita que te vuelva a ocurrir. Claro, por supuesto. No el encontrar el culpable. Sí, estoy dispuesto a aprender. Exactamente. Hay gente que se golpea con la misma piedra muchas veces. Y usaste una palabra, todo tiene algo para aprender. Todas estas situaciones tienen algo para aprender. Tú te tienes que autopreguntar qué hice, qué dejé de hacer, qué estuvo mal, qué tengo que aprender, qué tengo que mejorar para que de pronto esta situación no se vuelva a repetir. Como dice mi gran amiga Brice, usted tiene la piedra y la roca frente suyo. Usted decide si le salta, si le va por un lado, si se va por debajo, pero lo importante es no hacer siempre la parte de la víctima golpeándote con la misma piedra. Y es que el que dice pobre de mí o pobre porque me hicieron esto es el que va a estar repitiendo esto una y otra vez. El que se queda en esa posición de víctima, de me hicieron. Hay algo que también es verdad. Nosotros vivimos dentro de esa ilusión de pensar que los demás nos hacen sentir culpables. Y realmente no es así. O sea, las personas que tenemos a nuestro alrededor simplemente hacen cosas. Porque algunas de ellas no, precisamente no, porque algunas de ellas nos afectan y porque otras no. O porque algunas de ellas afectan a un cierto grupo de personas y a otras no. Nos afectan es solamente porque percibimos que los demás con sus acciones nos están haciendo daño, pero mucho de eso viene a algo más profundo. Esas famosas heridas de infancia, esas estructuras cognitivas, esas estructuras de pensamiento arraigadas en las que siempre necesitamos sentirnos el ombligo del mundo. Y qué mejor manera de eso que ser la víctima en todo tiempo. Y realmente, cuando hablamos de culpa o hablamos de la ejecución de un acto que genera culpa, mira, nosotros siempre vamos a ser víctimas de una víctima. Te vuelvo a cambiar el escenario. Radical, porque el tiempo en televisión, tú lo sabes muy bien, es muy cruel. Sobre todo cuando tocamos temas como estos. No vamos a lo político, ¿verdad? Eligen a fulanito de tal alcalde, de tal municipio, de tal lugar. Y resulta y acontece que las acciones son negativas. ¿De quién es la culpa? De quien lo eligió. ¿Y los que no eligieron? ¿Los que no fueron a contienda? También. Entonces, Formaron parte de eso porque la decisión es de nosotros. Y, o sea, el conformismo, quédate en tu casa y no participar, o sea, te hace culpable también de un resultado. Para no entrarnos tanto en la política, pero es que aquí la política se maneja por quien te da. Claro. Entonces no se maneja por un pensamiento consciente de la lógica, ¿no? Que debe estar adherida a la decisión de quién voy a poner yo en un cargo gerencial. Obviamente es mucho más efectivo un gerente de un carrito de comida rápida de la calle que un populista. O sea, para no englobarlo, porque el gerente sabe gerenciar. Claro. Y en la política necesitamos de gerenciar, no necesitamos la dádiva, porque los estados, ¿no? O las regiones, los municipios se manejan como una empresa, deben ser manejados de esa manera, con esa visión. Entonces ya el solo hecho de que me estén regalando, ya por ahí comenzó mal, ¿no? Una cadena, para mí, ese proceso de culpabilizarse viene en cadena, ¿no? Aquello que de repente yo considero que no es mi culpa, no es mi responsabilidad, termina afectándome de forma directa e indirecta. Cuando, por ejemplo, tenemos eso que visualizamos algunos, no sé si ustedes lo han visto en redes sociales, en YouTube, cuando a las afueras de una empresa se comienza a producir un incendio y la gente dice, no es mi culpa, yo no lo voy a pagar, págalo el que lo incendió, el culpable o la responsabilidad es de otro. Y ese incendio fue agarrando cuerpo y quema el edificio. Entonces, ¿cómo esa responsabilidad que no era mía o eso que no era mi culpa comienza a afectarme también por no tomar acciones en el momento? Claro, al final date cuenta, muchas de estas circunstancias, al igual que las relaciones sociales, las familiares y las de pareja vienen por el sentido de pertenencia. Es que tarde o temprano todo lo que ocurre a tu alrededor te va a afectar. Es un proceso muy natural, ¿no?
todo lo que ocurre o todos los comportamientos de las personas que tienen a tu alrededor tienen una proyección o una expresión. Y esa expresión conductual termina impactándote y genera, obviamente, adaptaciones positivas, negativas, pero junto con ellas también va a generar emociones. Así es. Y esas emociones están bien. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer nuestra tercera y última pausa comercial y a la vuelta estaremos hablando otra vez de la familia. Los niños se pelearon. ¿Quién es culpable? Se portó mal, no hizo la tarea. Es tu culpa, no la mía. ¿Quién tiene la culpa? La vuelta con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas, ya en nuestro tercer y último segmento, buscando el culpable. ¿Quién fue el que hizo tal acción? ¿Quién es quien definitivamente tiene la culpa en un hecho? En el plano de la familia, hoy conversando con José Alfaro, decíamos cuando los niños se portan mal, cuando o salen mal en clase, no hicieron las cosas como son, porque es que un papá es más consentidor que el otro, ¿de quién es la culpa? Fíjate todo esto, siempre vamos a ver si fue Jaimito o Luisito el que rompió el vidrio. Ajá. La culpa tiene un sentido más de castigo, ¿no? De encontrar quién fue, pero tampoco el castigo resuelve la situación. O sea, ¿qué debemos aprender de todo esto? ¿Qué hacer para nosotros evitar que en algún momento esto se vuelva a presentar? Aunque los niños tremendos, y ahí quiero hacer un énfasis enorme, a lo mejor muchos colegas se van a reír con esto, pero es que el niño que se porta mal y el niño tremendo es un niño sano. Totalmente de acuerdo contigo. Ajá. O sea, hay muchos niños que se portan muy bien, pero están en los hospitales. Hay que tener mucho cuidado con eso. O niños que son introvertidos, ¿verdad? Que están acumulando también mucha carga emocional y que cuando explotan, bueno, claro, ahí van a venir las consecuencias. Prefiero un niño que derroche energía, dinamismo, que se mueva. Y en el sentido de la crianza, yo creo que deberíamos más enfocarnos, en vez de utilizar esa palabra de la culpa o de culpabilizar, deberíamos fomentar mucho más la responsabilidad sobre el hecho. Bueno, ¿quién fue el responsable de que algo, de que esto, de que aquello se rompiera? Y a este niño transmitirle ese sentido de culpa. Bueno, mira, esto hay que reponerlo, esto hay que hacer esto, tienes que hacer algo por ello. O sea, encontrar la forma de enseñarle o mostrarle herramientas a esos chamos para que puedan corregir lo que hicieron, para que puedan evitar en un futuro que esto vuelva a ocurrir, y eso es lo que realmente los educa. El aprendizaje realmente a un niño, culpabilizarlo o comenzar a meterle esa idea de culpa en la cabeza es comenzar a distorsionarle lo que va a ser su autoestima y su autopercepción. Entonces, si hay un momento en el que podemos evitar esto, es allí, en ese momento, en la niñez. En una sociedad, vuelvo a cambiar de escenario de manera radical, hay un acumulado de desechos sólidos en la calle. ¿De quién es la culpa? Obviamente de las personas que piensan que otro es el responsable de recoger su reguero. Okay. Ahí es donde hay otra distorsión más, ¿no? El Estado es el que debe mantener entonces las calles limpias. Debe velar porque que cumplan las normas de salubridad, eso es verdad. Y para eso hay un equipo y tal, eso es cierto. Pero cuando usted arroja desperdicios fuera de la papelera, esa no es responsabilidad del alcalde o del gobernador, del presidente. La responsabilidad es suya, es culpa suya. No, porque hay personas que se les paga para que vean eso. Sí, no. Una manera irresponsable de evadir responsabilidad. Muy egocentrista, pero claro. ¿Dónde quedan mis buenos hábitos? ¿Dónde queda mi decencia, mi educación? Ok, ahora en el plano de los padres, José, resulta y acontece que vamos a traer a colación dentro de ese imaginario a una mamá y a un papá que criaron a 5 hijos. 4 fueron profesionales y 1 fue delincuente. ¿De quién es la culpa? Mira, qué difícil esa pregunta, ¿no? Porque aun y cuando la crianza pudo haber sido similar para todos, llega un momento en esa vida, en la vida de ese niño y de ese adolescente, donde las decisiones que individualmente van a ir tomando conllevan a que esos caminos se vayan distorsionando. Yo siempre, y he visto mucho en consulta, ¿no? Que hay padres que hablan acerca de que uno de ellos quiere más a un niño o a otros niños que a otros. O sea, como que sienten como que tienen incluso preferencias.
Y realmente la preferencia debería existir en el caso de que tú debes tener mucha más atención sobre el hijo que sabes que tiene ciertas debilidades o que sabes que necesita quizás mucho más presencia y más tu apoyo. Y eso no significa que no quieras a los demás, sino que te estás orientando mucho más en el que tú sientes que es muy vulnerable. A esto hay que prestarle mucha atención. Es muy profundo, obviamente, pero es un asunto en el que ambos padres deben orientar todos sus esfuerzos, que quizás las decisiones que este adolescente o este adulto joven comience a tomar y comience a armar un camino muy diferente al que se le enseñó en el hogar, el que se le enseñó en casa, va a ser responsabilidad, obviamente, de esta persona. Claro, no es ni culpa ni responsabilidad atribuible al padre o la madre. Tú escuchas al salvo padre que no lo haya "¿Pero qué aconsejado a hice?". tiempo. Se sienten culpables por eso. ¿Pero qué hice mal? ¿Qué hice? Bueno, es cuestión de revisar si en algún momento se hizo mal. Pero si estadísticamente vemos que tuvimos personas exitosas, profesionales dentro de esa estructura familiar y que todos los esfuerzos que se hicieron conscientemente estuvieron bien, entonces esta persona distorsionó su camino, porque eso existe. Claro. Sabemos que hay muchos delincuentes que vienen de hogares donde no faltaba nada. ¿Las malas amistades son culpables? Influyen definitivamente, porque la persona, al no tener control social sobre ese grupo al que está expuesto, obviamente va a seguir la corriente del resto de las personas dominantes. ¿Pero es culpa que del componen individuo eso. o culpa de las amistades? Siempre va a ser del individuo. Las cosas, mira, lo que te hace responsable o lo que te va a permitir ser culpable de lo que haces es todo lo que dejas de hacer o haces. O sea, son tus decisiones de vida. Son los pensamientos que están adheridos a esas decisiones de vida. Y el verdadero cambio, por eso es que la culpa tampoco es que es tan mala, porque el verdadero cambio viene del darse cuenta y del aceptar muchas de estas cosas como tu responsabilidad absoluta, porque si no, no va a cambiar. Totalmente. Un grifo inundó una casa. ¿De quién es la culpa? Claro, del vecino que no tuvo pendiente de su grifo, obviamente. Y en la familia, en el caso ese hipotético, de los miembros de la casa que no se excepcionaron, que se dejaron de pronto a una sola persona para que revisase si el grifo estaba abierto. Y si esta persona tiene a lo mejor muchas cargas o está pendiente de muchas cosas, esa responsabilidad debería ser compartida y cada uno debería ayudar, al menos buscar una llave para tratar de apretar esa tuerca. Todos podemos ser entonces pero parte por de la lo menos solución. no es culpa del vecino que se le mojó el apartamento, es el menos culpable. Así es, así es. Entonces, ¿cómo podemos visualizar la culpa? ¿Cómo pudiésemos de alguna manera entender que no es solamente señalar con el dedo, es buscar realmente esos elementos que me puedan permitir entender que ante una situación voy a generar un aprendizaje y que por supuesto yo tengo que ser consciente de lo que estoy trabajando desde mi yo. Yo creo que de ahí partiría todo. Si fuera del aspecto legal, la culpa no resuelve ningún problema. Resuelve el aceptar el por qué ocurrió, el darse cuenta de la responsabilidad de cada uno y generar el cambio en pro de eso. Por eso digo, fuera de ese ámbito legal, no nos va a servir. Totalmente nos sirve en el aspecto personal e individual. Totalmente de acuerdo. Vamos a revisar de inmediato, José, la frase o pensamiento asociado a este tema tan interesante como lo es lo que refiere a responder quién tiene la culpa. Abro comillas. Hay un remedio para las culpas: reconocerlas. Cierro comillas. Así es. Cada quien tiene que ser consciente de lo que hace, de lo que dijo. No pretenda tapar el sol con un dedo. No diga yo no cuando usted sí fue. Yo creo que por ahí también comenzamos a hacer una mejor revisión del nosotros, del yo, y a formar a los ciudadanos que merecemos en el país, desde el asumir la responsabilidad de los actos. Así es, fui yo, pero ahora, ¿qué voy a hacer con ello? Eso es importante. Esa pregunta la dejamos para otro programa. Sí. Que yo no te lo voy a responder en este momento. Nosotros estamos llegando casi que al final de esta emisión de Rompiendo Paradigmas. La invitación es, por supuesto, para que nos sintonicen el próximo sábado a partir de las 8 de la noche. De mañana junto a ti tempranito. Ellos sí son madrugadores, ellos se levantan bien tempranito. No quiere decir que yo duerma mucho, pero ellos sí lo hacen temprano a partir de las 8 de la mañana por la señal de TRB y nosotros a las 8 de la noche los fines de semana. Cuídense mucho, dejen de buscar tantos culpables, pórtense bien para que las cosas les salgan perfectas. Se les quiere un mundo. Chao.
Sí, porque de eso se trata justamente lo que venimos mencionando. No va a desaparecer porque cada día hay más formas de poder escuchar radio.